significa el trabajo infantil? La parte de la pobreza, pues bueno, es un factor que ahí los deja en las calles. Para nosotros la voz de las niñas, niños y adolescentes es lo más importante. Entonces, gran parte de lo que hacemos como organización se centra en eso, en primero escucharles y sobre eso comenzar a generar iniciativas o empezar a entender cómo podemos transformar diferentes realidades. ¿Qué tal? Sean bienvenidos y bienvenidas a DH Podcast. De aquí hablamos derecho de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México. Y el día de hoy nos acompaña Vincent de la Asociación World Vision y que el día de hoy pues hablaremos de el trabajo infantil. Y también nos acompaña nuestra compañera Paola Salgado. ¿Cómo están? Muy bien, muchísimas gracias por la invitación. Estoy muy contento de poder estar aquí el día de hoy con ustedes. Hola, pues bueno, es un gusto poder estar aquí y poder hablar de un tema tan importante que es el trabajo infantil, esta forma de maltrato hacia niñas, niños y adolescencias. Bien, cuéntanos un poquito, Vincent, acerca de qué significa el trabajo infantil para que pues, las personas que nos están escuchando en estos momentos conozcan un poquito más acerca de ello. Claro que sí, con mucho gusto. Pues el tema de trabajo infantil, partiendo de la definición, pues debemos entender que es todo aquel trabajo realizado por niñas, niños, adolescentes menores de 18 años. Hay diferentes categorías en las que podemos empezar a ahondar relacionado con el trabajo peligroso o las peores formas del trabajo infantil, pero en general es todo aquel trabajo, sea remunerado o no, al cual las niñas, niños y adolescentes están expuestos o expuestas por diferentes factores y pues ahí también hablaremos un poquito acerca del trabajo adolescente en edad permitida y pues es un poquito a grandes rasgos eso. Muchas gracias, Vicen. Y bueno, sabemos claramente que en una sociedad como la nuestra, ¿no? Aquí como en México, pues muchas familias, muchas veces por esta situación de pobreza extrema en la que se encuentran, pues desgraciadamente a veces hijas e hijos optan por dedicarse a esta parte de trabajar y traer un sustento a su familia principalmente. Ustedes como organización, o tú como Vincent, parte de esta organización, ¿cómo crees que la sociedad debe de sensibilizarse sobre este tema específicamente en torno a que niñas y niños en este sentido deberían de estar estudiando y no trabajando, ¿no? ¿Cómo ustedes lo abordan, o cuál sería eso principalmente? Claro que sí, pues mira, te cuento un poquito acerca de lo que hacemos como organización. Tenemos diferentes proyectos sociales que hemos impulsado a lo largo de la República Mexicana y donde principalmente ponemos al centro el poder entender la sensibilización justo como un elemento primordial en cuanto a los componentes o al poder entender cómo vamos a erradicar el trabajo infantil. Es una realidad que muchas de las familias en México atraviesan realidades en las que las niñas y niños se ven obligados por necesidades económicas a trabajar y apoyar, entendiendo la palabra como tal, a la familia en esta misma dinámica, ¿no? Entonces, el tema de la sensibilización ayuda mucho a comprender por qué la educación, el pleno desarrollo, el acceso a servicios, a oportunidades, puede ser o es importante para las niñas, niños y adolescentes. Y fundamentalmente también entender que esto no se logra únicamente o no lo vamos a lograr platicando, dialogando nada más con las familias, sino se necesita un compromiso y un trabajo de la mano de las autoridades locales, de las comisiones de derechos humanos, por supuesto, y adicionalmente también de organizaciones de la sociedad civil que estén dispuestas y dispuestos a trabajar de manera conjunta. Oye, Vincent, ya replanteándonos en este tema del trabajo infantil, y hablaban de un tema importante que es la educación, que es la parte o este compromiso de padres y madres, quienes son a veces quienes obligan este tema de trabajo infantil. Y vamos a decir, la parte de la pobreza, pues bueno, es un factor que ahí los deja en las calles, pero ¿qué retos nos deja el COVID, sobre todo aquí en el Estado de México, en relación al trabajo infantil y sobre todo que vimos que en COVID desertaron en un tema educativo, cerraron muchas escuelas, entonces pues nos deja una tarea muy difícil el COVID en relación al trabajo infantil? Sí,
Me parece importantísima la pregunta que me compartes y en cuanto al poder dar una respuesta, pues compartirles que los últimos datos de la encuesta nacional sobre trabajo infantil, pues se arroja, por ejemplo, en datos del 2022, que es la última que salió, que hubo un incremento del porcentaje de niñas, niños y adolescentes que se encontraban en esta situación. Y esto, pues obviamente, entre diversos factores, se debe también a cómo el país y en general el mundo se vio obligado a atravesar por una crisis humanitaria a nivel global y que pues nos llevó a llevar a las familias principalmente y en diferentes espacios, en contextos urbanos, semiurbanos, rurales, a salir a trabajar o a explorar nuevas alternativas. Aquí me gustaría también mencionar o aclarar que parte de lo que entendemos también como trabajo infantil es no satanizar esta parte, ¿no? Porque sabemos también que si bien entendemos el pleno desarrollo de una niña, de un niño, que debería tener oportunidades, acceso a la educación como parte de este esquema, pues hay diferentes realidades en las que las familias tienen que llevarse a las niñas y a los niños a diferentes jornadas grandísimas, por ejemplo, en espacios agrícolas y donde no queda quizá una oportunidad adicional para que puedan enfrentar esto, ¿no? Entonces hay muchos retos, me parece, que después de la pandemia y justo uno de ellos es cómo ponemos al centro el entender que la realidad económica del país tiene que atravesar y entender también la realidad de las niñas y los niños y también de qué manera podemos ayudar a que el esquema educativo en el cual está centrada toda la parte estructural en México, pues pueda ofrecer alternativas también para todas aquellas niñas y niños que a lo mejor no están optando por un interés o por un perfil académico o de carrera relacionado con lo tradicional, ¿no? Que a lo mejor les gusta el deporte o la cultura, algo con la música y que a lo mejor estas alternativas no están tan a la mano o no son precisamente accesibles para ellas y ellos. Comentabas también tú algo referente específicamente, ¿qué pasa con las juventudes en torno a que tal vez, no, esta familia tuviese, no sé, una empresa o algo que venden como tal, algún producto, qué sé yo? ¿Existe una edad específicamente, no, donde estas juventudes, perdón, puedan ya trabajar como tal y no se vean vulnerados esos derechos humanos como tal? Sí, pues primero que nada, compartirles que en términos de lo que marca la legislación mexicana, debemos entender a las niñas, niños, adolescentes, a los adolescentes a partir de los 12 años, a las personas jóvenes a partir de los 18. Entonces, el trabajo infantil es toda aquella actividad que desarrollan únicamente niñas, niños o a personas adolescentes. Entonces, la edad permitida para poder trabajar a las personas adolescentes es a partir de los 15 años. Esta edad mínima para trabajar requiere una serie de condiciones muy puntuales, es decir, no son las mismas eh, características que se les pide, por ejemplo, a una persona mayor de edad. ¿Qué se pide? Pues exámenes médicos, autorización de padre, madre, tutor o inclusive de una instancia estatal que avale el tema de la posible participación en el mercado laboral y que pues, sobre todo también que las actividades a las que estén dispuestos a trabajar o las que se quieran involucrar, pues no sean de riesgo, no sean peligrosas para ellas y ellos, ¿no? En este sentido, pues también hay todo un componente de herramientas que se deben considerar como que puedan ser actividades formativas, que no limiten también la capacidad de poder seguir estudiando o de culminar sus propios estudios, hacer como una especie de compenetración entre estos 2 mundos y que, pues, obviamente tenga inclusive hasta horarios diferenciados y espacios en cuanto al trabajo, pues, un poco diferentes a los que, digamos, normalmente estaríamos acostumbrados con una persona adulta. Okey. Bueno, es que, ¿por qué te hacía esta pregunta? Porque muchas veces vuelvo a esta parte que como sociedad, ¿no?, nos mencionan y nos dicen, ¿no?, tal vez nos han enseñado, es que le voy a enseñar a mi hijo o a mi hija desde pequeño, desde pequeña, a ganarse un centavo, ¿no?, o a ganarse la vida, cuando en realidad, pues, no nos estamos dando cuenta que tal vez, claramente, pues, pudiésemos estar violentando algún tipo de derecho, ¿no? Creo que a eso venía un poquito también esta parte de la pregunta, a lo que yo iba específicamente, ¿no? No sé, Pau, Ay, si sí. Bueno, era otra pregunta totalmente distinta, pero muy buen tema
tema. Incluso yo podría decir, ahorita se me viene a la cabeza, que el trabajo infantil, esto que decías que es ganar esta parte del dinero, enseñarles la importancia de ganar su dinero, de ser autónomos, podríamos decir que el trabajo infantil es parte de la cultura de la sociedad. Incluso al tocar este tema, yo creo que para los que nos escuchan, quienes, estas adolescencias que están trabajando, me causa una duda. ¿Tienen los mismos derechos laborales que las personas? Sí, claro. El tema de que las personas adolescentes puedan acceder a un trabajo de los 15 hasta los 17 años implica justo eso, ¿no? Que también tengan sus prestaciones. En este esquema, pues también es importante entender o mencionar que no todas las personas adolescentes que trabajan, y sobre todo también si hablamos ya de las niñas y niños, pues tienen la posibilidad de acceder a un trabajo en el que se respeten las condiciones y las prestaciones laborales mínimas. El trabajo infantil está prohibido, pero los adolescentes, muchos se encuentran también en situaciones de trabajo informal. ¿Y qué tiene que ver también con esto? Pues que no hay condiciones suficientes para, número uno, tener horarios fijos, ingresos fijos y también que no está garantizada su seguridad, ¿no? Entonces, en esa dinámica, pues es justo también entender que la misma familia durante muchos años en el contexto mexicano, pues se ha caracterizado o ha impulsado que las niñas y los niños trabajen justo desde esta mirada. Se observa como como un valor agregado, como algo adicional que está bien para generar valores, para generar, pues, o que valoren el valor del dinero precisamente, toda esta parte. Hay casos como muy interesantes de ejercicios Ujú. prácticos que me gustaría contarles. En el caso en el municipio, por ejemplo, de Atizapán de Zaragoza, se están haciendo cosas muy interesantes y también se está formando una ruta con varios municipios de la región para buscar erradicar el trabajo infantil. Y una de las cosas que ha salido dentro de estos esfuerzos es que se ha entendido a partir de los diagnósticos que el trabajo infantil es transgeneracional, precisamente por esto, ¿no? Es algo que me pasó a mí, yo le digo a mi hijo o a mi nieto que es algo que se tiene que hacer porque es algo que le va a ayudar en la vida, y se han hecho procesos a partir de entender que esta dinámica funciona, así que se trata como de romper un poco esa cadena, ¿no? De, a ver, sí ha venido sucediendo, pero lo importante es sensibilizar y trabajar a través de especialistas para que eso en algún momento se entienda que está mal y que hay otras alternativas de poder hacerlo. Muy bien. Oye, tocando este tema, ¿a qué edad empiezan a laborar las infancias? Yo creo que depende mucho del contexto y también de las condiciones en las que se desarrollan, ¿no? Hay niñas y niños muy pequeños que trabajan en cruceros, que están pidiendo limosna, que están limpiando parabrisas, muy pequeños también que se dedican como jornaleros, jornaleras agrícolas. No hay una edad como establecida de manera clara, ¿no? Pero igual también se considera como parte de los riesgos que estén presentes acompañando a sus padres en actividades que lo puedan ser, ¿no? Aunque no estén ellos mismos trabajando. Apenas se sucedió un caso muy sonado de un niño que perdió la vida precisamente por estar en un espacio que no era apto para él, ¿no? Y sin satanizar a la familia, son muchas veces situaciones en las que se ven obligadas, obligados a tener que llevar a la familia completa para poder estar por lo menos juntos y que no se queden solos o solas en casa. Sí, claro. Y no, bueno, esta parte que también comentabas que a veces, no sé, cuando vamos a o las ciudades principalmente y nos encontramos, ¿no? A estos sectores de la población tal vez pidiendo una moneda, ¿no? ¿A qué otras cosas se enfrentan, no? No solamente hablamos tal vez de peligros de los autos, ¿no? Pero ¿qué otros tipos tal vez de explotación pudiesen enfrentarse como tal, ¿no? Claro, y creo que lo mencionas muy bien, hay una serie de problemáticas que se derivan de poder entender la magnitud de lo que representa el trabajo infantil. Cuando pensamos en trabajo infantil no es, o me gustaría que quedara muy claro, no es mencionarlo como es solamente esto y solamente son niños o niñas, personas adolescentes trabajando, ¿no? Sino que hay situaciones de violencia, hay situaciones que los pueden llevar a temas de trata de personas, de explotación laboral, temas inclusive de explotación sexual, que sin generalizar,
pues pueden estar sucediendo, ¿no? Cuando vemos a una niña o a un niño pidiendo limosna afuera de algún centro comercial o en cualquier espacio público, pues precisamente pueden haber situaciones detrás, ¿no? No necesariamente, pero sí suceden. Entonces, es una dinámica que es muy compleja precisamente el tratar de pensar en un ideal de erradicación del trabajo infantil, pues nos lleva a entender que se mueven una serie también de cosas adicionales alrededor de eso y que pues es precisamente tratar de entender en su justa dimensión, pues qué pasa, no a nivel país, sino a nivel municipal, a nivel estatal y a nivel nacional para poderlos solventar. Híjole, realmente este tema que dices de la explotación y de la trata se vuelve ya más complicado, ¿no? Porque ¿en qué momento pasa de ser esta actividad, incluso, como decíamos, del acompañamiento con papá y mamá para que estén haciendo su actividad económica? Pasan a esta parte, como decía Josh, de que a veces ayudan en negocios familiares. ¿En qué momento pasamos al tema de explotación o trata? Yo creo que las líneas pueden ser muy, muy delgadas al respecto, ¿no? Cuando se trata o mencionamos o pensamos en un negocio familiar o algo así, pueden ser inclusive actividades que se podrían considerar hasta cierto punto formativas. Los quehaceres domésticos también, o sea, cuando se realizan en situaciones que les pueden llevar a un riesgo o a situaciones que les puedan inclusive pues lastimar o perder la vida inclusive, pues es todo un tema que es pues bastante delicado, ¿no? El poder decir esto es trata y esto es así, cuando hablamos de eso, ¿no? Pero ya en términos como prácticos, pues las peores formas de trabajo infantil precisamente hablan de eso, ¿no? De la trata de personas, de la explotación laboral y la esclavitud como una de ellas. Y pues son situaciones en las que están involucradas redes de personas que precisamente se dedican en muchas de estas ocasiones únicamente a eso. Cuando pensamos en un negocio familiar netamente, pues puede haber algunos componentes que mediante el juego o algunas otras dinámicas, pues les puedan permitir aprender ciertas cosas. Cuando eso se vuelve una rutina donde se obliga al niño o a la niña al estar frente a un mostrador o algo para poder atender, no sé, ahí ya estamos en una dinámica en la que sí es importante entender que a lo mejor no es la mejor situación para él o para ella y que podemos estar teniendo un tema de trabajo infantil y que es importante precisamente que se entienda que no es la edad para poder realizar esas actividades y que hay muchas otras cosas que podría estar haciendo él o ella, como jugar, estudiar y demás, que son acordes a su edad. Vaya. Bueno, entonces podríamos decir que el hecho de que los estén obligando a estar trabajando, cumplir un horario, pone en peligro como que esta parte del desarrollo, ¿no? Se me ocurre, los niños, las niñas, en el único lugar en el que deben de estar trabajando son en sus sueños, ¿no? Los privas de jugar, les quitas la muñeca y les das una herramienta. Oye, ahorita que trataste este tema, bueno, que estábamos hablando de trata, de que hay un grupo de personas atrás de. Vemos ahora con las adolescencias, incluso este tema que las redes sociales, el Internet nos deja, pues también un tema muy importante en tema vaya, en el trabajo infantil, porque pues ya venden su contenido, incluso venden, quieren ser emprendedores y empiezan a vender en la escuela. ¿Esto se podría considerar trabajo infantil? Yo creo que aquí tenemos que empezar también a reflexionar y a entender que un poco la dinámica en la que ha venido cambiando la tecnología y el acceso inclusive a inteligencias artificiales hoy en día, pues quizá nos ha rebasado un poco en términos de entender la realidad que en algunos años pues se podía entender a través de la legislación mexicana o los tratados internacionales que nuestro país ha ratificado. Es importante mencionar que el tema de trabajo infantil implica aquellas acciones que son remuneradas o que no lo son. O sea, entonces, no porque no perciban un sueldo o no porque sí, no perciban un ingreso, no tiene que ser considerado trabajo infantil. Al contrario, hay que tener mucho cuidado y hay que poner mucha atención en estas dinámicas. Y sí, precisamente, yo creo que parte de estas nuevas realidades a las cuales nos estamos enfrentando relacionadas
con los medios digitales, con vender contenido, con el acceso a redes sociales, las niñas y niños que se dedican a hacer canales con sus papás o que se les permite canales de streaming para videojuegos o algunas de estas cosas, pues sí podríamos estar hablando justamente de que hay detrás quizá una serie de factores que no se está considerando de parte de la familia. Y lo menciono así porque puede partir todo quizá de un juego, ¿no? De un deseo del niño, de la niña, de decir yo quiero hacer esto y demás. Pero hay que entender y hay que ser como mucho más profundos en la información y en cómo sensibilizamos a las familias para entender que al hacer eso, a subir ese tipo de contenido, pues quedan expuestos sus rostros, su imagen y están, y más allá de eso, que los puede poner en cierto riesgo, pues también está el tema de la posibilidad de que estén llevando dinámicas relacionadas con el trabajo infantil y que no son acordes a su edad, obviamente. Bien, ¿no? Y esto que tú acabas de comentar y también en torno a lo que mencionaba Pau es muy cierto, ¿no? ¿Qué pasa específicamente con las nuevas tecnologías, con las redes sociales y a la parte que tú específicamente hablabas tal vez de la privacidad, ¿no? Que es algunos de estos derechos que claramente, pues, bien se pudiesen estar violentando, ¿no? A la hora de estar con este tipo de contenidos específicamente. Bien, y entonces, a partir de ello, ¿qué pasa? Entonces, si tal vez, ¿no? Esos ingresos económicos, ¿no? Porque yo desconozco, ¿no? No sé, una plataforma, si te paga a ti, te pagaría a ti como joven, como adolescente o a tu familia. ¿Cómo sería esa dinámica ahí? Pues, yo creo que no hay un esquema claro de cómo, está sucediendo eso, pero lo que sí me atrevería a garantizar en ese sentido es que muy difícilmente ese dinero llega directamente a la niña o al niño, ¿no? Como a una cuenta especial para él o para ella, ¿no? Pues si se hace con la familia, muy probablemente sea la cuenta de un familiar, del padre, de la madre, y que no necesariamente por esto, o que sea usado o utilizado o pensado ese recurso, por poner el ejemplo, para sus estudios posteriores, etcétera, pues no quiere decir que no esté en un riesgo. No quiere decir que probablemente esté haciendo estas actividades por dejar de lado algunas otras, ¿no? Justo, pues, es quizá por muchos momentos puede parecer una línea muy delgada y hay que poner mucha atención precisamente con eso. Y yo hacía énfasis hace un momento en que necesitamos entender cómo precisamente las redes sociales o las nuevas tecnologías actualmente pues nos llevan a repensar muchos de los esquemas tradicionales que hemos venido utilizando en cuanto a nuestros a marcos legales y poder entender si es pertinente reformas o algunas modificaciones que pudieran ser necesarias para salvaguardar el bienestar y la integridad de las niñas, niños y adolescentes. Y bueno, eso de las reformas es también un tema muy interesante y bajo el trabajo que realizan ustedes como organización, vemos, ¿no? Lo que hablabas desde un principio, que existen esta normatividad nacional, existe incluso normatividad internacional y lo que hace falta para podernos trasladar al derecho en la parte de la tecnología. En esta labor que realiza World Vision, ¿tú consideras que se tiene que cambiar, hacer toda una reforma para poder proteger lo que actualmente vive la sociedad? Yo creo que son necesarios muchos replanteamientos en torno a las nuevas y cada vez más frecuentes formas de violencia que enfrentan las niñas, niños, adolescentes y jóvenes. No necesariamente pensaría en un paquete, en un esquema de reformas que se tendría que hacer para garantizar eso, ¿no? Sino yo partiría del hecho de entender qué es lo que ya tenemos y hacer una evaluación de cómo eso funciona o ha venido funcionando en los últimos años. ¿Para qué? Para entender que a lo mejor si es pertinente una modificación, pues podamos repensar eso, pero probablemente, pues, quizá lo que ya tenemos no se esté aplicando y no es necesaria probablemente una reforma en diferentes términos. Entonces, yo creo que lo importante es eso, ¿no? Partir de lo que ya hay y sobre eso empezar a entender, pues, de qué manera eso, realmente se está implementando, se está aplicando. Y ya con eso, pues, yo creo que vamos de gane, porque en muchos esquemas, más bien en muchos estados, a nivel nacional, pues la ley, las legislaciones que están presentes para trabajo infantil o violencia, cualquier otro tema, muchas veces pueden quedarse
en letra, como en letra muerta, ¿no? Están ahí, están aprobadas, pero no se hace algo o el Estado no acompaña de alguna manera o no cobija esas leyes no le da brazos a las instituciones para que las puedan implementar, la información no llega a las niñas y niños, las familias no conocen eso. Entonces, precisamente yo creo que la reflexión debería partir desde esos puntos. Y hablando de la información que no llega a las niñas y niños, eh, veíamos en lo que hace World Vision y nos llama la atención que nos cuentes qué hacen en esta parte para poder, decías, no erradicar es como un sueño, ¿no? Pero poder combatir esta parte del trabajo infantil. Claro, sí, pues nosotros trabajamos en diferentes proyectos a nivel de la República Mexicana y trabajamos principalmente no solamente con las niñas y los niños, sino también con las familias. Y en esta dinámica buscamos esa alianza con los gobiernos locales para buscar encontrar la manera de entrar a un esquema de sensibilización y al mismo tiempo que esto esté acompañado de la iniciativa privada. ¿Por qué? Porque es fundamental que no solamente la sensibilización parta de la familia, sino también de aquellas personas que están contratando, ¿no? De esos negocios o en el sector agrícola, etcétera. Y partiendo de eso, para nosotros es fundamental entender que las realidades pueden transformarse. Hay muchos ejemplos que tenemos de trabajo en el centro, en la parte del Golfo, hacia el norte del país, que nos encantaría poderles compartir. Tenemos en nuestra página oficial una biblioteca donde pueden acceder a diferentes enlaces y estudios que hemos hecho también donde pues pueden entender un poco acerca de la realidad que atraviesan las niñas, niños y adolescentes en esta materia. Bien, Vincent, y no sé si nos gustaría, pues, dejar tus redes sociales para las personas que nos están escuchando y que de esta manera, pues, puedan ponerse en contacto con ustedes. Sí, por supuesto. Aparecemos o nos pueden consultar en Facebook, nos pueden buscar como World Vision México. En Instagram también estamos presentes como World Vision MX. Y lo mismo también nos pueden buscar en Twitter. También tenemos canal de YouTube. Ahí estamos subiendo y la organización está compartiendo pues la dinámica en la que se están haciendo diversos proyectos sociales a lo largo del país, las acciones que hacemos de incidencia en política pública y el trabajo que hacemos a nivel comunitario, que también para nosotros es muy valioso. Y sobre todo también me gustaría cerrar un poco con esto en el entendido de que para nosotros la voz de las niñas, niños y adolescentes es lo más importante. Entonces, gran parte de lo que hacemos como organización se centra en eso, en primero escucharles y sobre eso comenzar a generar iniciativas o empezar a entender cómo podemos transformar diferentes realidades. Ay, Vicen, esa parte que dices es muy importante porque lo que necesitan las infancias y las adolescencias es que las escuchen, ¿no? No podemos ayudarles, no podemos crear políticas públicas, no podemos tomar decisiones sin escucharles y eso es importante y sería un buen tema para tal vez otra plática, pero bueno, creo que ya nos tenemos que ir. Espero les haya gustado. Fue un gusto estar aquí, no sé qué piense Josh, Vincent. No, pues, muchísimas gracias por acompañarnos, Vincent, ya que, pues, claramente debemos de sensibilizarnos sobre el trabajo infantil en nuestro país. Muchas gracias a ustedes, Josh, Pau, por la invitación. Estamos pues muy contentos de poder estar con ustedes en esta ocasión, igual abiertos a poderles visitar de nueva cuenta en el futuro.